¿Cómo les fue con la aplicación del examen? ¿Pudieron hacerlo? ¿No tuvieron tiempo? ¿Tenemos dudas? Yo sí tengo una dudilla y un par. Claro. No sé si quieres que las vayamos aclarando primero, cada una de las dudas, o quieren que apliquemos el examen, lo vayamos haciendo en conjunto para ver si ahí se aclaran tus dudas, porque hay un tema importante. Todo el mundo va a ver que el orden del examen que ustedes aplicaron e inclusive que las preguntas pueden ser diferentes, porque los exámenes nunca son iguales, inclusive en las certificaciones reales, ¿verdad? Entonces, no sé, Kevin, si te parece que te las aclare ya o quieres que apliquemos el examen a ver si se aclaran durante las respuestas que vamos dando. Me parece que aclarar durante el examen sería bueno. Si no, al final yo se las hago, porque si yo Perfecto, veo que ya, si no se me aclararon ahí. perfecto. ¿Está bien? Quedemos así. Ok. Bueno, equipo, básicamente, primero que todo, muy buenas tardes. La dinámica que vamos a tomar el día de hoy es que yo les voy a ir eh, consultando a cada uno de ustedes sobre el set de 50 preguntas que tenemos y ahí vamos a ir discutiendo un poquito en las que haya que clarificar algún punto. Por favor, si alguien tiene dudas del por qué una respuesta y no otra, interrúmpame porque hoy es el día donde tenemos que terminar de aclarar todo ya de cara al examen de certificación. Al final de la sesión, yo les voy a estar dando algunas recomendaciones de otros exámenes que eventualmente podrían aplicar con una serie de preguntas. No nos confiemos, ¿verdad? Que apliquemos estas 50 preguntas no quiere decir que son exactamente las mismas 50 que van a venir en el examen de certificación, ¿verdad? Entonces, entre más practiquemos y entre más lectura apliquemos, va a ser mayor probabilidad de que aprobemos ese examen. Ok, vamos a iniciar. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí es, bueno, selecciona la respuesta que completa de manera correcta la sentencia y nos dice, claramente la respuesta es el contenedor lógico utilizado para combinar y organizar recursos de Azure. Alejandra Castro, si gusta nos comentas cuál es el contenedor lógico. Creo que es la A. Ok, perfecto. Resolve Group. Y es correcto. Y como parte de la dinámica vamos a ir comentando por qué no son las otras opciones. Ok, claramente un grupo de recursos es el contenedor lógico, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a colocar nuestras máquinas virtuales, interfaces de red, redes, bases de datos, direcciones IP públicas, Network Security Groups y los más de 100 servicios que tenemos disponibles para implementar en Azure. ¿Por qué no es la segunda? Bueno, básicamente ARM o Azure Resource Manager nos permite a nosotros trabajar plantillas de automatización, ¿verdad? Hablábamos al inicio de temas como Terraform, como scripting, entonces ya poder hacer plantillas, ¿ok? Para la gestión de recursos propiamente. Ok, o inclusive también los mismos recursos que son gestionados a nivel de Azure a través de ARM. Un grupo de administración, recordemos que nos permite gestionar y organizar desde la perspectiva de nuestra zona de aterrizaje. En la capa más alta tenemos los management groups, luego tenemos las suscripciones, luego los resource groups y luego los recursos, ¿verdad? Entonces yo puedo crear un management group de TI Costa Rica, otro de TI Panamá y luego por debajo de eso empezamos a colocar todos los eventuales permisos que necesitamos delegar. Y por último, conversábamos que Microsoft tiene regiones, ¿verdad? En 6 continentes actualmente y realmente tenemos más de casi 60 ubicaciones, ¿verdad? Disponibles y precisamente esas son las regiones, ¿verdad? Por ahí conversábamos de la posibilidad de manejar regiones pares, que tenemos East US, West US, Central US, en el Suramérica tenemos Brasil, entonces esos son la descripción de cada uno, ¿verdad? Entonces definitivamente la respuesta es grupo de recursos y como vemos acá, los recursos se combinan en grupos de recursos, que es el contenedor lógico en el cual los recursos de Azure como Web Apps, bases de datos, cuentas de almacenamiento, son desplegados y almacenados. Y por aquí ven que cada una de las respuestas le va a dar el contenido para poder clarificar esos temas. Vamos a la siguiente. Ok, esta nos la va a responder Alejandro Chen y nos dice, en una región par, cuando la región es paired, ¿cuál es la otra región con otra región en la misma? Déjame ver aquí porque ya me perdí. En una región par, cuando una región es paired con otra región en la misma. Ok, ya, perfecto. Esto Me es parece, regiones pares, ¿verdad? Ajá, a mí me parece que es la geográfica. perfecto.
Y efectivamente, porque aquí estamos hablando de regiones, ¿ok? Entonces resulta que si habláramos de zonas pares o zonas de disponibilidad, recordemos que esos son esquemas, por ejemplo, donde tenemos de repente 3 zonas, ¿verdad? Dentro de la misma región que tienen independencia de enfriamiento, que tienen independencia de networking y también de electricidad y de switching, ¿ok? Aquí nos está diciendo en una región par cuando la región es paired con otra región está en la misma geografía, ¿ok? Entonces hablábamos de la separación, ¿verdad? De 483 kilómetros, de que existen recursos directamente en el sitio de Microsoft para entender cuál es la región par equivalente a la región principal que trabajamos. Por ejemplo, de East US es West US, de East US 2 es Central US, ¿verdad? No tenemos que aprendernos eso en memoria, pero es importante que entendamos el concepto. Pues ya hay el concepto de Availability Group, definitivamente el Resource Group acabamos de definirlo, ¿verdad? Como el contenido lógico para agrupar recursos. Y por último, pues un data center no entra dentro del concepto de nuevo específicamente acá. Vamos al siguiente. ¿Cuáles dos componentes son creados en una suscripción de Azure? ¿Okay? Cada pregunta correcta, cada respuesta correcta representa la solución completa. Y esta va para don Brandon Rojas. ¿Cuáles dos se pueden implementar en suscripciones de Azure? Me parece que sería Resources y la otra sería Management Group, si no me equivoco. Ok, vamos a ver. En este caso, recordemos que a nivel de una suscripción tenemos diferentes capas. Primero, en el tope tenemos los management groups, luego tenemos las suscripciones, luego tenemos los grupos de recursos y luego tenemos los recursos. Realmente la respuesta correcta debería ser esta, ¿ok? Resources y Resource Groups. ¿Por qué no Ok. Management Groups? Porque lo que acabo de explicar, ¿verdad? Eso va al nivel más alto. Y Azure AD User Accounts están aprovisionados a nivel de Azure Active Directory y eso no va vinculado a una suscripción, va vinculado a nivel del tenant de Microsoft, ¿ok? Eso es para que lo tomemos en cuenta. Perfecto. La siguiente para don Cristian Martínez, que es una cuenta de almacenamiento, un ejemplo de una cuenta de almacenamiento que se llama Storage 0001. No sé si está por ahí don Cristian. Sí, aquí estoy. Perfecto. Sí, una suscripción. Ok, perfecto. Entonces vamos a verlo por acá. Dice, ¿qué es una cuenta de almacenamiento nombrada Storage 001? ¿Cuál es un ejemplo de? Ok, un recurso. Sí, claramente. Aquí nos está diciendo que básicamente es una cuenta de almacenamiento y eso es uno de los tipos de servicio que nosotros podemos implementar dentro de Microsoft Azure. Recordemos que los recursos vienen siendo máquinas virtuales, redes, interfaces de red, bases de datos, aplicaciones web, cuentas de almacenamiento, ¿ok? Resource Group ya lo hemos definido como el contenido lógico. Una suscripción realmente lo que va a agrupar son todos esos grupos de recursos y nos va a permitir gestionar todo el acceso y los recursos, ¿verdad? A nivel de nuestro tenant de Azure y por último Resource Manager es cómo gestionamos esos recursos, ¿ok? Entonces, si respondemos a subscription, pues no sería, ¿verdad? Porque eso básicamente nos está diciendo que esto es un servicio con un nombre específico. Perfecto. Si no va quedando claro algo, nuevamente me pueden consultar por ahí. Nos dice para cuál recurso Azure genera billing, facturación, reportes de facturación separados y facturas por defecto. Ese sería para Daniela Acosta. Ok, voy para leer de nuevo. Here. Resource. Subscriptions. Ok, vamos a verlo. Efectivamente, y aquí el secreto es by default, ¿ok? Porque resulta que ustedes a nivel de lo que es cost management de Azure, en el criterio de gobernanza, y hay algunas preguntas un poquito tramposas, porque aquí realmente es correcto decir que generamos facturas y reportes de billing a nivel de Resource Group, ¿verdad? Pero
por lo menos reportes de billing, podemos generarlo a nivel de Resource Group, podemos generarlo a nivel de Manage Group, pero por defecto la facturación va alineada a suscripciones y los reportes, ¿verdad? Igual aquí puedo tener billing accounts, puedo tener reportes filtrados por Resource Group. Entonces yo digo, mira, yo quiero ver de esos $10,000 que me está costando el subscription, que tengo 5 grupos de recursos en función a los recursos de la aplicación A, B, C, D y E. Yo necesito entender si A me cuesta 3,000, luego B me cuesta 3,000 y las otras 3 aplicaciones se distribuyen los 4,000 restantes, ¿verdad? Eso se hace a nivel de sus grupos, pero por defecto las suscripciones son las que Azure nos genera, ¿verdad? Los reportes vienen y las facturas a nivel de suscripción. Ok, el siguiente, y aquí voy a hacerlo porque se me apagó el teléfono. Don Edgar, si gusta nos responde esta. Voy. Creo que es la primera. Correcto. Y aquí el tema está a nivel de gestión de acceso, políticas y cumplimiento sobre múltiples suscripciones. Recordemos que la capa más alta que tenemos, ¿verdad? Son los management groups. Si respondiésemos resource group, está un nivel abajo de los subscriptions y las unidades administrativas realmente no es un concepto que esté por ahí, ¿ok? Ok, ahora seguiría don Fabricio. Dice, ¿cuáles 2 recursos de Azure pueden hacer uso de zonas de disponibilidad? Recordemos que si bien las zonas de disponibilidad ya las ya las detallamos hace un momento, no están disponibles para todos los recursos. Y aquí esta pregunta está fácil, pero también puede ser un poquito tricky, ¿verdad? Sigo está adelante, don Fabricio. Sería Virtual Machines y SQL Databases. Correcto. Ujú. Claramente porque las zonas de disponibilidad se habilitan a nivel de recursos, ¿verdad? Un Azure Subscription no es un recurso y un Resource Group no es un recurso. Ese es el contenedor lógico, ¿verdad? Y aquí nos da, y es importante que si ya aplicaron el examen, siempre lean el detalle, ¿verdad? Nos dice que las zonas de disponibilidad son primariamente para máquinas virtuales, discos administrados, balanceadores de carga y bases de datos SQL. Vamos a la siguiente y sería don Gustavo. Gusta nos responde por aquí. Virtual Machine. Correcto, sí. Ahí pues, no hay mucho, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de recursos. La máquina virtual, que es un esquema de infraestructura como servicio, que claramente lo que hace es emular una computadora física. Ahí tenemos toda la parte de cómputo relacionada a memoria, relacionada a procesador, almacenamiento y red. Cuando hablamos de un app service, recordemos que tenemos la posibilidad de gestionar infraestructuras en plataforma como servicio y desde la perspectiva de la matriz de responsabilidad compartida, ya nosotros no vemos el concepto, ¿verdad? Procesadores, de memoria, de networking, sino que ya ahí estamos trabajando con una capa distinta a nivel de responsabilidad. Una función es tecnología serverless, ¿verdad? Que funciona a través de triggers, ahí colocamos nuestro código y normalmente es basado en eventos, ¿verdad? En necesidad que vayamos teniendo. Y un contenedor lo utilizamos para precisamente la gestión hablamos un poquito en su momento de la parte de containers, ¿verdad? Que un hipervisor normalmente virtualiza hardware y una solución de containerización virtualiza el sistema operativo propiamente, ¿verdad? Ok. Vamos con Jeffrey, don Jeffrey. Si gusta nos responde esto. Ok, vamos a ver. Ok, la 4. Exacto. Bueno, básicamente cuando hablamos de la agrupación, ¿verdad? De máquinas idénticas, estamos hablando de availability sets, Azure Virtual Machine Skill Sets. Recordemos que los availability sets les dan a ustedes 2 criterios, el fault domain y el update domain, para agrupar máquinas virtuales en función al diseño que leemos en nuestra aplicación para la disponibilidad. Las zonas de disponibilidad, hay 3 zonas por región, no todas las regiones lo soportan, ya lo hemos detallado, ¿verdad? La independencia en ciertas capas físicas y de comunicación. Y por último, ASI, ¿verdad? Que es lo que es Container Instance para temas de gestión de aplicaciones containerizadas. Ok, la siguiente, don Jorge, si gusta nos responde eso. Ok, yo necesito los sources.
Network Security Group. Ok, vamos a ver. Necesitamos permitir que dos recursos en dos diferentes redes virtuales se comuniquen con el otro. Vean qué interesante esta respuesta porque realmente, don Jorge, la respuesta que usted da sí es viable. No es la correcta en este caso, en este planteamiento, porque un Network Security Group les permite a ustedes manejar el tráfico entrante y saliente a una subnet o a un recurso, ¿verdad? En este caso, máquinas virtuales. Entonces yo podría decir, bueno, mira, pero es que mis recursos tienen dos IPs públicas y yo quiero que se hable el puerto 443 con el 1433, una aplicación ahí, entonces yo los estoy comunicando por IP pública a pesar de que están en diferentes Azure Virtual Networks. Entonces, aquí hay un tip de examen. Pueden toparse situaciones donde existen diferentes respuestas correctas. Siempre enfóquense en por cuál es la más sencilla, ¿ok? ¿Cuál es la forma más sencilla o la que lleva menor esfuerzo administrativo para cumplir el alcance? Entonces ya les explicaba Network Security Group. Point-to-site VPN, mismo esquema, puede ser viable, ¿verdad? Yo puedo tener una VPN en la Virtual Network 2 y mi servidor de aplicaciones tiene una VPN conectada, yo hago la marcación, ya puedo hablarme con toda la red virtual que está en el extremo de las bases de datos y tengo conectividad, pero también administrativamente se vuelve un poco complejo. Service Endpoints no es aplicable para este caso y el peering es la respuesta correcta, que básicamente les permite a ustedes integrar virtual networks de una manera sencilla, ¿verdad? Simplemente con crear el peering, decirle, mira, quiero permitir tráfico bidireccional entre estas dos virtual networks, ya logramos el alcance de permitir tráfico. Ok, vamos a la siguiente, que sería Don Kevin. Kevin, adelante. Ok, déjeme leerla. Yo creería que la 1. Dice que puede usar usted para conectar recursos de Azure como Azure SQL Database, plataforma como servicio hacia un Azure Virtual Network, Expert Route. Ok, vamos a ver. Aquí nos está dando un planteamiento de un recurso, un tipo de recurso en plataforma como servicio donde nosotros tradicionalmente no administramos las interfaces de red, ¿verdad? Y normalmente nos dan un endpoint público en su mayoría para poder consumirlo y un firewall para limitar el acceso propiamente asignado al recurso. ¿Qué pasa? Que aquí nos están diciendo que usted tiene que atachar su recurso en plataforma a un virtual network. Express Route, recordemos que les funciona a ustedes como un tipo de MPLS o una conexión directa que no viaja por Internet para integrar sus premisas directamente a un data center del Microsoft Azure, logrando tener menor latencia y mejor rendimiento en las comunicaciones, pero también aplicando ciertos principios desde la perspectiva de seguridad. Eso quiere decir que este alcance no se lo daría. Network Security Groups, vamos al mismo caso que hablábamos anteriormente, tráfico entrante y saliente, pero no les va a permitir conectar sus recursos de Azure directamente a una máquina, a una red virtual, ¿verdad? Peering, ok, vamos a ver aquí. Service Endpoints, que básicamente, peering no es el caso, y Service Endpoints, perdón, que básicamente les permite a ustedes trabajar, creo que ya no la puedo corregir, ya salimos mal, que básicamente les va a permitir conectar diferentes tipos de recursos a redes virtuales, ¿verdad? Entonces, los Service Endpoints, que en su caso son Private Endpoints, les permiten a ustedes asignar una dirección y privada parte de la subnet que tengan disponible. Por ejemplo, yo puedo tener una subnet que dice bases de datos, ¿ok? Y agregar un Private Endpoint, un Service Endpoint a cada uno de los recursos, proveyendo comunicación, básicamente, entre las subnets, ¿verdad? Los recursos que tengo ahí y quitando la necesidad de utilizar los endpoints públicos por temas de seguridad o latencia. Bueno, ya aquí estamos perdidos. Ok, vamos a la siguiente. Y esta sería para Marlon, no. Oscar, don Oscar, adelante. Ok. Un segundo para leerla. Service, ok. Son dos en este caso. La VPN y el primero, Express Route.
Express Route y VPN Gateway, correcto. Y vean que aquí hay una trampa, ¿verdad? En la pregunta, porque realmente Azure Firewall les permite a ustedes gestionar también tráfico entrante y saliente a nivel de lo que serían los recursos de Azure, ¿verdad? Pero volvemos al mismo punto, ¿verdad? Aquí nos está diciendo conectividad de red entre mi red premisas y los recursos de Azure. Y aquí nosotros tenemos que básicamente asumir cuál es la manera o cuál es la mejor práctica de hacer esas integraciones, porque yo podría decir, bueno, pero es que yo tengo aquí aplicaciones web y yo las estoy consumiendo desde mi red de premisas a través de un endpoint público. Al final estoy logrando el alcance, sí, pero estoy dejando de lado y por eso es que el pensamiento lo tenemos que alinear a Google Architecture Framework. Seguridad, confiabilidad, excelencia en rendimiento y todo lo que son arquitecturas de referencia. Azure Bastion básicamente es un servicio que les permite administrar máquinas virtuales de Linux y Windows a través de un cliente HTML5 sin necesidad de exponer puertos administrativos. Okay. Vamos a la siguiente. Raquel, adelante. Aquí voy para leer. Aquí el secreto está aquí. No, yo iría la última, la files, pero no Correcto. estoy segura. No, pero sí es correcto. Vamos a ver. Ok. Cuando estamos hablando de cuentas de almacenamiento propiamente, vamos a ver el primer esquema que es Disk Storage, ¿ok? Y aquí lo vamos a plantear desde la perspectiva de discos administrados, que son los que se asocian a máquinas virtuales Linux y Windows, ¿verdad? Ustedes crean el disco del sistema operativo, el disco de datos, el disco de logs, ¿verdad? Como sea, de respaldos. Esta no es definitivamente. Almacenamiento por tablas es una característica que nos dan las storage accounts, como en una base de datos estructurada, queremos crear tablas, queremos crear columnas, nos permite almacenar eso, pero aquí nos está pidiendo utilizar el protocolo SMB. Claramente las tablas no nos permiten. Almacenamiento por colas también, si mi aplicación necesita y requiere manejar colas a través de un endpoint HTTPS, voy a poder hacerlo, ¿verdad? Pero nuevamente, eso no es protocolo SMB. El único servicio que actualmente a través de una storage account soporta SMB para la conectividad, imagínense en una carpeta compartida de un servidor de archivo local, eso utiliza un protocolo SMB, ¿verdad? Entonces lo único que lo va a permitir es Azure Files. Ok. Vamos al siguiente y sería Raúl. Raúl, adelante. Sí, voy. La primera y la última, 1 y 4. Ok, correcto. Básicamente, cuando hablamos de data no estructurada, estamos identificando blob storage, ¿verdad? Y cuando no hay necesidad de consumirla a través del protocolo SMB, es una característica de los storage accounts de Microsoft Azure, ¿ok? Básicamente, bueno, tenemos la opción de gestionar backups y restore. De hecho, hay algunos servicios como los servicios de SQL, ¿verdad? Que normalmente pueden ser configurados a través de un blog en Microsoft Azure, ¿ok? El caso de hostear archivos ASPX pues, a un sitio web, pues no, ¿verdad? Ya ahí estaríamos hablando un poquito más de utilizar app services para poder hostear nuestro sitio web. Este servicio no se utiliza para eso. Luego, mounting a file storage, que debe ser accesado a través de múltiples máquinas virtuales. Con el caso de file storage, probablemente el esquema de acceso, ¿verdad? Vamos a requerir protocolo en SMB, entonces aquí no sería aplicable. Y poder servir imágenes y documentos directamente en un navegador. De hecho, hicimos un ejercicio durante el curso donde ustedes crearon y cargaron un blog en el contenedor, crearon su directorio, luego cargaron una imagen y fueron capaces de consumirlo a través de una URL, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. Y sigue don Ricardo. Adelante. No sé si está por ahí don Ricardo. Sí, sería la 3 y 4. Correcto, sí. Ya ahí estamos hablando de también el esquema, ¿verdad?
de acceso a los datos, y ya lo hemos conversado, FTP, bueno, no es una de las características que tienen. Sin embargo, es importante que tomen en consideración que a nivel de blob es posible habilitar una característica llamada Secure FTP o SFTP para accesar archivos de blob, ¿ok? Que están hospedados en containers. Luego, HTTP, si bien es posible quitar el cifrado en un storage account y consumirlo a través de HTTP, no es el objetivo que tenemos para file share. Eso sería algo para blobs. NFS, Network File System, ¿verdad? Y la parte de SMB para poder accesar archivos desde Linux y desde Windows. Ok, y me parece que Don Sergio sería el siguiente. Para leer. Conditional access, el último para mí. Correcto, totalmente. Aquí nos está diciendo, necesitamos asegurar que un usuario solo puede accesar aplicaciones de dispositivos compliant. Recordemos que Conditional Access es una característica de Azure Active Directory Premium 1, ¿ok? Claramente también en la versión 2. Básicamente trabaja en base a señales y decisiones y hace el enforcement de las políticas. Una de ellas es dispositivos compliant, ¿verdad? Pero recordemos que también pueden ser ubicaciones, direcciones IPs, señales, ¿verdad? En base al behavior, al comportamiento que tenga el usuario para realizar bloqueos y hacer el enforcement como tal. Single sign-on, recordemos que es una característica de Azure Active Directory que nos permite unificar el uso de identidades para el inicio de sesión, tanto de aplicaciones que tenemos dentro de Microsoft Azure como aplicaciones legacy a través del uso de Enterprise Applications, ¿ok? O App Registrations. Autenticación multifactor agrega una segunda capa de seguridad a la gestión de las identidades, pero eso no me limita a mí o no me permite hacerlo a nivel de dispositivos compliant, ¿verdad? Y por último, las identidades híbridas es cuando tenemos básicamente replicación de un Active Directory local, ¿verdad? Donde están todas las identidades, todos los usuarios, a través de una herramienta llamada Azure AD Connect, sincronizamos hacia Azure Active Directory y tenemos un escenario de hybrid identity, ¿ok? Entonces, en este caso es Conditional Access. Ok, pues vamos a empezar. Ahora, sí, Permiso, como yo falté, si quiere puedo, ahí puedo seguir nada más. claro, don José, adelante. Sí. La opción A. Ok, ¿cuál tipo de estrategia usa una serie de mecanismos para reducir el avance de un ataque? Ok. Ujú. Correcto. Habíamos hablado, ¿verdad?, de la defensa en profundidad, que tiene como objetivo claramente implementar mecanismos para minimizar el impacto que podríamos tener ante un ataque. El acceso de menor privilegio es parte de uno de los pilares que tenemos dentro de Zero Trust, pero eso no es una estrategia propiamente que implemente mecanismos, sino simplemente nos dice, mira, si usted quiere darle acceso a gestionar la red de esta máquina virtual a X usuario, no le dé colaborador a nivel del nodo, ¿verdad? Dele solamente el permiso que requiere, porque ahí podemos tener un riesgo. La posibilidad de manejar o de poder mitigar ataques de negación de servicio, claramente es algo que, como les comentaba, podemos verlo desde la perspectiva externa e interna. Microsoft cuenta con la protección de DOS a nivel de redes virtuales para poder mitigar ataques internos, pero también a nivel de balanceadores de capa 7 como Frondor viene nativamente implementado la identificación de comportamientos de ataques hacia nuestras aplicaciones para poder distribuir, por así decir, ese tráfico, identificarlo y no estresar los backends o los nodos donde estamos consumiendo las aplicaciones. Y por último, el perímetro, pues claramente ya eso es todas las capas, ¿verdad? Que veíamos la capa física, la capa de red, la capa de perímetro, la capa de datos, la capa de aplicaciones, ¿verdad? Pero eso no es una estrategia propiamente. Como lo vemos aquí, la capa de perímetro se refiere a proteger recursos a nivel de red. Ok, volvemos a empezar ahora sí. Alejandra, adelante. Hace un momento la dije esta. Vamos a ver. Creo que es ARM. Ok, nos dice
¿Qué puede usar usted para sincronizar identidades? Y recordemos que las identidades vienen siendo el equivalente a usuarios y grupos, ¿verdad? Bueno, ¿sabes? Para un Active Directory en premisas con Azure AD, ¿ok? Entonces nos dice, Azure Resource Manager nos permite administrar los recursos y como les decía, nos permite manejar plantillas de administración. Acceso condicional, bueno, ya hablábamos del tema de la gestión de accesos en base a señales, decisiones y informes de lo mismo. Key Vault nos permite gestionar secretos, certificados, ¿ok? Y llaves a nivel de Azure. Y bueno, lo que nos va a permitir sincronizar los servicios es entre un directorio en premisas y su Azure AD, es la herramienta Azure AD Connect, que les va a permitir a ustedes hacer el sync de identidades, tanto en un esquema unidireccional como bidireccional para el caso de los passwords, siempre y cuando tengan Azure Active Directory Premium 1. Por ejemplo, si yo tengo a Leonardo Alfaro en mi directorio en premisas y quiero sincronizarlo con Azure Active Directory, puedo hacerlo con la licencia básica. Pero si además quiero, por ejemplo, el servicio de Self-Service Password Reset, donde Leonardo pueda entrar en su Exchange Online o en SharePoint y cambiar su contraseña y que se sincronice a mi directorio activo en premisas para que impacte todo el resto de aplicaciones que lo consumen, eso es una característica solamente del Premium 1. Ok, vamos a la siguiente y seguiría Alejandro Chen. Adelante. No sé si está por ahí, Don. Sí, ok. El SSO. El SSO. Ok, Sí. veamos aquí que la palabra clave es Specific Location. El SSO, recordemos que les permite a ustedes... Ajá. El Conditional Access. Correcto, ajá. Recordemos que Conditional Access les permite a ustedes limitar en base a comportamiento, en base a dispositivo compliance, dirección IP, ubicación de un país en específico. Ya el caso de Role Based Access Control lo hemos hablado, ¿verdad? Gestionaba a través de Management Group, Subscriptions, Resource Group o Resources. Single Sign-On nos permite a nosotros poder integrar nuestras aplicaciones legacy, aplicaciones de terceros y los servicios que tenemos en Microsoft para utilizar la misma identidad y que no tengamos que tener múltiples usuarios y contraseñas para la misma persona, ¿verdad? Y bueno, y unidades administrativas aquí no es aplicado. Ok, la siguiente sería Don Brandon. Sería la 2, me parece. Ajá, perfecto. Pricing. Es correcto, Iván, qué interesante aquí porque nos dice que cómo estimamos los costos mensuales. Hasta cierto punto, bueno, la calculadora de Total Cost of Ownership les va a permitir a ustedes hacer un comparativo entre los costes de premisas por mantener una infraestructura en premisas versus llevárnoslas a nube, ¿verdad? Tomando criterios de aires acondicionados, soporte, ahorros en esquemas de CAPEX y OPEX. Luego, Pricing Calculator es el servicio público de Microsoft que pueden accesar bueno, en Google, ¿verdad? Poner Azure Calculator, ahí van a tener todos los precios, lista de todos los recursos de Microsoft, que les va a permitir hacer estimaciones, ¿verdad? Cost Management les permite a ustedes manejar presupuestos y ver el estado de consumo de los recursos a nivel de las suscripciones, que como hablábamos es la capa por defecto, ¿verdad? Pero también a nivel de recursos y a nivel de Resource Groups. Y Azure Advisor normalmente nos va a dar recomendaciones de puntos de mejora basados en los pilares de Goal Architected Framework, que los hemos hablado: seguridad, gestión de costos, confiabilidad, excelencia operativa y optimización en el rendimiento. ¿Sí? Seguiría Don Cristian. Ahí lo respondí, no sé si Don Cristian está, pero casi que leí la respuesta hace la pregunta pasada. No, creo. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Cuáles características están disponibles para usar en Cost Management más Billing?
las dos primeras. Correcto. Sí, básicamente cuando hablamos de Total Cost of Ownership, sabemos que hay una calculadora, ¿verdad? Que les comentaba hace un momento. Proveer discount pricing cuando pagamos por adelantado. Realmente esto podría ser una característica del uso de instancias reservadas a nivel de Azure que no son aplicables para todos los tipos de recursos, pero muchas veces cuando hacemos un pago upfront podemos tener algún nivel de descuento. Pero realmente Cost Management y Billing nos permiten poder manejar presupuestos, decir, bueno, mira, yo tengo un presupuesto de $30,000 para esta infraestructura y necesito que Azure me avise cuando ya estoy llegando cerca de mi presupuesto, porque no me puedo sobrepasar, ¿verdad? Tendría que tomar decisiones. Y luego poder generar reportes, ¿verdad? Históricos, tanto del consumo actual como de meses pasados o periodos pasados, y poder proyectar y hacer forecasting del uso futuro para temas presupuestarios. Perfecto. Seguiría Daniela. Ok, voy. Mm. Deallocate the virtual machine. Okay, you have an Azure virtual machine that is only between, okay, what should? Ajá, correcto. Perfecto, sí, aquí lo que nos está diciendo es, bueno, tenemos una máquina en esquema Pay as you go, claramente, que nos da una oportunidad de ahorro. Si tuviéramos instancias reservadas, aunque la paguemos, no vamos a ahorrar nada porque el commitment se hace 24/7, pero aquí queremos ahorrarnos unas horas y nos están diciendo que necesitamos mantener todos los discos y los datos. Claramente, si nosotros borramos la máquina virtual y podemos, hasta cierto punto, no voy a decir que perdemos porque podríamos borrarla sin discos, pero eso nos implicaría recrear la máquina posteriormente con los mismos discos duros. Y recuerden, pueden haber varias respuestas correctas, pero siempre tenemos que enfocarnos en la que implique menor esfuerzo administrativo. El resizing simplemente cambia la serie de la máquina, ¿verdad? Aumentamos cores y memoria, o lo podemos reducir, pero eso no va a provocar básicamente que la máquina no sea accesada. Y implementar PIM, en este caso, Privileged Identity Management, no nos va a resolver el tema del apagado. Esto es más una capa de seguridad, ¿verdad? Para implementación de esquemas just in time. Ok. Ahora sigue Edgar, adelante. Ok, se para leer. Resource tax. Correcto. Vean que aquí nos dice que queremos asociar los costos de recursos a diferentes grupos en una organización sin cambiar la ubicación. ¿Ok? No quiero generar, por ejemplo, reportes por región o, mira, reportes por grupo de recursos, sino que necesito recursos que están distribuidos en diferentes suscripciones, en diferentes grupos de recursos, en diferentes management groups, inclusive. Uso una etiqueta, por ejemplo, que diga Cost Center, ¿verdad? Y lo empiezo a asociar. Cuando me voy a Cost Management, genero filtros a través de esa etiqueta. Ok, bueno, ya Resource Group lo definimos, Subscription también, y las unidades administrativas no es aplicable. Ok. Fabricio. Sí. Vale, nada más un momento. Azure Policy. Correcto. Y recordemos acá que los grupos de recursos, como que acabamos de comentar, nos permiten poder generar filtros e identificar, bueno, puede ser quién creó el recurso, quién administra el recurso, cuál es la descripción del recurso. Hay organizaciones que ponen cuáles son los sistemas operativos que tiene, si tienen algún stack, por ejemplo, mira, es que tengo una IIS, cuál es la versión de IIS, si utilizo una versión de NetFramework, cuál es la versión que tiene que tener instalada para que sea más fácil de gestionar, ¿verdad? Cloud Adoption Framework, básicamente hablábamos que es uno de los marcos de trabajo para definir estrategias de migración a la nube, ¿verdad? Vemos toda la parte de planning, strategy, por ahí vemos la parte de govern, de implementación, ¿verdad? Que habíamos revisado. Resource Logs les permite a ustedes aplicar bloqueos a nivel de los recursos y a nivel de grupo de recursos, donde pueden limitar la posibilidad de borrar o colocar en solo lectura a nivel administrativo de Role-Based Access Control, para que otro usuario no llegue, otro administrador no llegue y de repente por error les borre la máquina virtual, ¿verdad? Que era de su propiedad.
Y Azure Policy les permite a ustedes crear, asignar y administrar políticas para control y auditoría, ¿verdad? Y una de esas políticas es, mira, todos los usuarios que tengan permisos de writing apliquen autenticación multifactor. Si no es, no puede, si no lo hace así, no se puede manejar de otra forma. Gustavo, adelante. Sí, voy a leer. Azure Policy. Correcto. Mismo esquema, ¿verdad? Aquí nos está dando una característica, una política que quieren aplicar. Azure AD, servicio que gestiona identidades y nos permite integrar aplicaciones, ¿verdad? Ya acabamos de describir Resource Group, Logs y también Resource Groups, ya lo hemos descrito. Lo importante para poder responder de manera correcta es entender cada uno, ¿verdad? Y de esa manera es más sencillo muchas veces dar una respuesta a la pregunta. Ok, sigue Jeffrey. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, diría que la primera. Ok, 2. Y bueno, la segunda no me la sé. Bueno, no sé si la primera estará bien, pero puede ser la segunda. Sí, de hecho, sí, correcto. La primera y la segunda, la interfaz web de Azure les permite crear nuevos recursos, claramente, ¿verdad? Y poder tener una vista gráfica de todos los servicios, ¿verdad? Poder visualizarlos de manera gráfica, ¿verdad? El cambio de los availability zones no es soportado, de hecho, después de la creación de la máquina virtual. Y aquí les dice que poder hacer setup de repetidamente uno o más recursos y asegurar que las dependencias son creadas. En este caso, estamos hablando un poco más de scripting, ¿verdad? Para ejecutar procesos repetidos. Entonces, normalmente yo no me voy a poner a crear 100 veces desde la interfaz gráfica una máquina virtual, sino que probablemente voy a generar un script y voy a ejecutarlo 100 veces, ¿verdad? Por así decirlo. Por lo menos voy a decirle que me cree las 100 máquinas en el mismo script. Y ahí está la pregunta correcta. Ok, seguiría don Jorge. Ok, vamos a ver. La primera, Azure Resource Manager. Ok, ¿cuál capa de administración acepta solicitudes desde un Azure Tool o API? Ok, no vamos a responder. Realmente aquí el Azure Resource Manager nos permite a nosotros poder gestionar, por así decirlo. Esta es un poquito tricky también. Poder gestionar toda la parte de recursos y automatizar los despliegues, los management groups, ya hemos hablado, ¿verdad? Las capas de management groups, subscription, resource group y resources. CLI nos permite a nosotros poder realizar scripting, ¿verdad? A través de PowerShell o de Bash. Y por último, Azure Sphere, pero este tema no lo vimos, entonces me parece, y aquí, sí, era la REM. Bueno, ahí ya fallé yo. Sí, efectivamente, porque en el CLI no tenemos una API realmente, pero efectivamente aquí ustedes les pueden hacer requests y solicitudes a nivel de API para automatización. Ok, la que sigue sería don José. Voy un momento. Sería la opción A de Azure PowerShell y Azure Clay, la cuarta. Perfecto, este sería el acceso a través de PowerShell y este sería a través de Bash, ¿verdad? Claramente ya hablamos que las plantillas de AutoRM nos permiten automatizar despliegues de recursos y los repos, bueno, básicamente la administración de código a través de DevOps, ¿verdad? El servicio DevOps. Sí, es que por eso aquí estaba
Bash sí puede llamar un REST API, pero bueno, esas son las preguntas un poco confusas. Seguiría Kevin, adelante. Claro. Ok, creo que la 1 sería con una de las dos. Y la otra, device that runs Android. Esa está tan complicada, pero me la jugaría con la. Son dos. Sí, exacto. La otra me la jugaría. Es que el PowerShell, sí, tendría que ser la 4 porque estaría utilizando el UI de Azure. Correcto. De hecho, aquí hasta cierto punto también todas las respuestas son correctas, ¿verdad? Porque ustedes podrían iniciar sesión desde el dispositivo de Android y desde ahí crear máquinas virtuales o cualquier recurso. De igual manera, podrían tener los comandos de AZadmin, por así decirlo, para poder gestionar desde SSH. Pero efectivamente, aquí esto es el menor esfuerzo administrativo, como hemos hablado, ¿verdad? Yo puedo lograr desde una tablet con Android, ¿ok? portal.azure.com, usar el WebGui o levantar el Cloud Shell, ¿verdad? Para hacer despliegues o por PowerShell o por CLI, por Bash. ¿Ok? Oscar. Ajá. What can you see? What can you use to manage my server across the platforms? Aquí la pregunta es multicloud, o sea, ¿qué le permite administrar cualquier nube y servidores de premisas a nivel de Creo que Azure? es el Azure Arc. Correcto. ¿Okay? Azure Arc nos permite gestionar básicamente lo que son ambientes Diferentes multinube, clouds. correcto, y también infraestructuras en premisas, podemos integrarlo ahí sin necesidad de que la carga de trabajo se ejecute en Azure. Si ahí ya hemos hablado, ¿verdad? Que nos permite la ejecución de comandos a través de Bash. Azure Monitor nos permite el monitoreo. Ya me toca y voy para abajo. De todos los recursos, básicamente a nivel de lo que es la gestión y monitoreo. Y PowerShell, bueno, claramente nos permite ejecutar CMDLets para la administración de recursos a través de scripts, a través de comandos. Ok. Raquel. Ok, voy. Creo que la primera. Correcto, Azure Advisor, recuerden, se alinea Well Architected Framework para realizar las recomendaciones. Defender for Cloud es la solución de security a nivel de Microsoft Azure, que no solo le da la protección contra malware, ¿verdad? A nivel de DR, que sería toda la gestión de heurística, firmas, pero también análisis de comportamiento, implementación de inteligencia artificial e identificación de ataques directamente relacionados a memoria, sino que también les da recomendaciones sobre las posturas a nivel de hardening de los nodos, ¿verdad? Y posibles riesgos que pueden tener sobre recursos, tanto en infraestructura como servicio, como en plataforma como servicio. Azure Dashboard básicamente les va a permitir ver un overview completo de todos los recursos que ustedes tienen dentro de sus suscripciones, ¿ok? Y Service Health les va a dar el estado de salud de los servicios dentro de Microsoft Azure en caso de que haya algún outage, algún problema. Ok, sigue Raúl. Sí. Azure CLI. Correcto. Recordemos que Azure Blueprint les permite a ustedes la gestión de planos técnicos que son asociados a artefactos que les permiten posteriormente aplicar políticas, aplicar criterios de Role Based Access Control, ¿verdad? E inclusive que existen ciertas bases como CAF, ¿verdad? De Cloud Adoption Framework o como PCI DSS que aplican o ISOs que aplican ciertas características dentro de sus suscripciones y management groups para poder setear todo el criterio de gestión y gobernanza. PowerShell, bueno, les permite gestionar CMDLets, pero aquí nos está pidiendo Bash, ¿verdad? Y ARM, bueno, pues ya hemos hablado de las plantillas de automatización a nivel de infraestructura como código. Ricardo.
Para ver. Creo que es la primera. Azure Service Health. Ok, aquí nos está diciendo que necesitamos notificarnos Bueno, cuando entonces sería la segunda, el advisor. Ok, perfecto. Efectivamente, recordemos también costos, ¿verdad? Uno de los pilares de Well Architected Framework, Service Health, lo que nos va a decir básicamente es si hay algún problema o outage con un servicio. Monitor nos permite realizar un monitoreo a nivel de todos los recursos de Microsoft Azure, a veces de máquinas virtuales, servicios de bases de datos, IoT, redes, prácticamente Kubernetes, containers, ¿verdad? Y Log Analytics nos va a permitir ingestiar mediante el uso de Workspace toda la data de telemetría para posteriormente ser no- correlacionada y ¿Qué nos aplicar al permitía la primera, perdón? El Azure Service Health. Ok, el Azure Service Health les permite a ustedes conocer el estado de salud de los diferentes recursos dentro de Azure. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un problema en una máquina virtual, ustedes pueden ir al Service Health de Microsoft Azure y entender si hay algún outage o está impactada su región o está impactada su máquina específicamente, ¿verdad? Les va a decir así, efectivamente, esta máquina y tiene un problema, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empiezan los casos de troubleshooting. Podemos proceder a abrir un caso de reportes si el Service Health nos está reportando alguna inconsistencia. Ok, gracias. Gusto. Sergio. Primero, review and act on avoid services interruptions. Such as services. Basic health. Eso. Perfecto. Aquí lo que nos está diciendo básicamente es que cómo nosotros podemos de manera proactiva identificar alguna interrupción de servicio, como que van a quitar un servicio o algún cambio que sea mayor, ¿verdad? Normalmente los Health Advisories les van a decir a ustedes, mira, es que en un año se va a dejar de utilizar el siguiente Service Tag para tener acceso a los servicios de DevOps. Normalmente eso no sucede en días o semanas, ¿verdad? Microsoft notifica con bastante tiempo o inclusive si va a haber un mantenimiento en alguna región también. Entonces esos Health Advisories es importante que nosotros los tengamos identificados. Ok, vamos de nuevo. Alejandra. Azure Application Insights. Correcto, bueno, Azure DevOps básicamente les permite a ustedes la gestión del repositorio, de gestionar todo su código, rama, permisos, pull request, toda la parte de words, agilismo, todo lo que son métodos de cascada, iteration, los sprints, los bugs, los requirements, user histories, a nivel de pipelines, integración continua, despliegue continuo, pruebas unitarias, la gestión de los artefactos y por último, pruebas manuales y exploratorias. Cognitive Services básicamente son los servicios de inteligencia artificial de Azure que les permiten a ustedes manejar lo que es OCR, OCR Handwriting, Computer Vision, Custom Vision, Face Recognition, Video Indexer y ahorita, bueno, pues OpenAI, ¿verdad? Que viene con toda la parte de ChatGPT, que ya integra ChatGPT versión 4, 3.5 Turbo y que pueden consumir diferentes modelos de texto a texto, imagen a texto, código también, la gestión de código a través de Ada, Babash, Dale, entonces definitivamente no aplica para esto. Azure Advisor, que ya lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Y por último, Application Insight les permite a ustedes integrar eso a sus web apps para poder entender temas de performance y también algún failure que puedan tener o anomalía presente en sus aplicaciones. Monitoreo de aplicaciones, automáticamente detectar problemas en rendimiento de todas las herramientas building de Microsoft. Oh, no puede ser. Lo moví y yo creo que no se me guardó. Bueno, hagamos un trato. Les voy a dar los minutos de descanso, los 10 minutos, mientras llego al mismo punto. ¿De acuerdo? Está Porque si bien. no tenemos que Bueno, volver. Estamos. ok. Pero Listo. las preguntas no se repiten, no son en orden, cambian. En este caso, como no he actualizado, son las mismas. Si actualizara la página, pues probablemente me cambie. Ujú. Lo voy a hacer rápido aquí. Ok. 4 y 10 nos volvemos a ver. Listo.
Bueno, estamos de vuelta. Aparentemente sí son las mismas preguntas, pero me las desordeno un poquito. Entonces, si me topo con una pregunta que no hayamos evaluado, la voy a hacer y las otras yo las voy respondiendo rápidamente. No recuerdo por quién íbamos, sinceramente. Déjenme ver. ¿Quién fue el último que respondió una pregunta? ¿Quién recuerda? Alejandra. Alejandra. Ok. Entonces vamos por don Alejandro. Don Alejandro, si gusta nos responde esta, el propósito de la defensa en profundidad. La tercera. Correcto, sí. Bueno, la primera nos dice para, bueno, habilitar y localizar recursos que son asociados a específicas cargas de trabajo, ambientes, unidad de negocio owners. Eso suena más como al Azure Dashboard, ¿verdad? Y al Azure Portal. Administrar políticas que controlen, auditen recursos, ¿ok? Eso suena más a Azure Policy. Y para evaluar recursos y hacer recomendaciones para mejorar rendimiento y reliability, eso nos suena más a Azure Monitor, ¿verdad? Por aquí, la pregunta, implementar diferentes capas de protección para prevenir que la información sea accesada por usuarios no autorizados, ¿verdad? Ese es el propósito. Ok, nos dice que habilita un usuario a iniciar sesión una vez. Bueno, esta no la hemos hecho, entonces vamos por don Brandon. Con eso que dice la primera parte, me parece que es la primera. Correcto. Básicamente aquí lo que nos está diciendo que utilice una credencial para accesar múltiples recursos, ¿verdad? El objetivo de single sign-on. Ya por aquí hemos descrito específicamente las otras respuestas. Como vemos aquí, nos permite utilizar el mismo credencial, como ya hemos hablado, ¿verdad? Para no solamente recursos de Azure, sino también aplicaciones legacy a través de la integración por medio de OAuth, de OpenID Connect, de SAML también. Ok, las que no les pregunto es porque ya las vimos. Ok, esta no la hemos visto. Don Cristian. Creo que es la segunda. Ok. ¿A cuál objeto o nivel es una política, un rol de Azure Role Based Access Control aplicado? ¿Ok? Sí, efectivamente, los resource logs, como hablamos anteriormente, nos permiten gestionar lo que es bloqueos a nivel de escritura y eliminación de recursos. Claramente que lo aplicamos a un scope, ¿verdad? Específicamente el scope del resource group, el scope del recurso como tal. Un resource tag nos permite básicamente gestionar quién lo creó en base a las políticas, ¿verdad? Quién lo administra, como hemos hablado, cuál es el centro de costo. Y por último, la política que nos permite temas de control y auditoría sobre los recursos que implementemos, suscripciones y management groups. Ok, esta ya la hicimos. Ok, perfecto. La siguiente sería Daniela. Okay, wait. Which two factors affect Azure cost? Resource usage y resource location. Exactamente, el uso de las availability zones realmente no tiene un impacto en los costos siempre y cuando sea soportado en la región donde estamos implementado. Definitivamente el uso de los recursos, ¿verdad? No es lo mismo si yo utilizo una máquina virtual o una base de datos durante 100 horas que si lo utilizo durante 700 durante el mes. La ubicación también, no todos los recursos, y esto es importante no solo para la respuesta al examen, sino para el día a día, ¿verdad? No todos los recursos, aunque sean la misma serie, el mismo tipo de recursos, cuestan lo mismo en todas las regiones, ¿ok? Puede tener un impacto. Y definitivamente el día y la fecha de uso no tienen ningún impacto. Ok, perfecto. En este caso seguiría Edgar. Adelante. Voy para leer. Azure Reservation.
Correcto. Los monitoring alerts básicamente nos permiten a nosotros entender el comportamiento de los recursos, ¿verdad? Mira, si está consumiendo mucho CPU, mucha memoria, la cola HTTP o el bandwidth que estamos recibiendo, los IOPS que estamos consumiendo, ¿verdad? A nivel de los diferentes recursos. Spending limits nos permite generar límites sobre el gasto, ¿verdad? Decir, bueno, mira, y en base a los presupuestos, en esta infraestructura máximo puedo gastar $1,000, pero sí tendría un impacto eventualmente en lo que es la funcionalidad, ¿verdad?, de las máquinas virtuales, y las reservas les permiten a ustedes tener ahorros de hasta el 69% de acuerdo al tipo de disco a nivel de cómputo para las máquinas virtuales y también soportado para otro tipo de recursos. Bueno, ahí no era el 69, el 72 es ahora. Ok, perfecto. Para responder, don Edgar. Fabricio. Sí, de dónde no, un momento. Azure Cost Management. Cost Management les permite la gestión de costos, pero aquí les está diciendo que necesitan hacer enforcement de los estándares de la compañía en las máquinas. Sorry. Policies, entonces. ¿Sí? Correcto. Los Azure Policy les permiten hacer todo ese tema de la gestión de políticas, ¿verdad? Como se ha hablado, que tenga backup, que tenga habilitados los logs, que cumpla con un criterio de región, que cumpla con cierta serie. Los bloqueos, bueno, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Igual Cost Management y los blueprints que les permiten a ustedes gestionar más allá de todos los estándares, ¿verdad? De la perspectiva de Role-Based Access Control también, y también integrar lo que es Policy por medio del uso de artefactos. Inclusive Blueprints les permite a ustedes integrar toda la parte de scripting para toda la parte de los despliegues, ¿verdad? Actualmente en las suscripciones que generan. Ok, este ya lo habíamos visto. Ok, perfecto. Seguiría don Gustavo. Sí. Azure Conditional o Azure Policy. Ok, correcto, lo mismo, ¿verdad? Es una política de serie. Blueprints, bueno, ya lo hemos descrito. Cloud Adoption Framework también ya lo habíamos manejado. Y el Conditional Access, el tema de señales, ¿verdad? Y todo esto que hemos dicho. Y el enforcement de aplicación en base a condiciones como ubicación, como dispositivo compliance, todo esto. Pues ya la vimos. Ok, perfecto. Esta sería para don Jeffrey. Bien, vamos a ver. Sería Azure Resource Manager Templates. Correcto. Cuando ustedes hacen el export en los diferentes recursos, lo que están generando son plantillas en formato JSON, ¿verdad? Tanto para la parte del deployment como para la parte de los parámetros relacionados a los diferentes recursos que están implementando. PowerShell les permite la ejecución de cmdlets, CLI les permite la ejecución de bash y Repus ya hemos hablado que es la gestión de código, ¿verdad? Y toda la parte de las RAMs y esto. Ok. Creo que don Jorge. Ok, vamos a ver. A web browser. Sí, y esta tiene un poquito de trampa, ¿verdad? Porque el Azure Shell, ustedes lo pueden accesar también de una línea de comando, siempre y cuando tenga, digamos, la librería instalada o el mismo Visual Studio Code, ¿verdad? A través de una extensión. Pero aquí lo que nos está preguntando es el Cloud Shell, ¿verdad? Ok, perfecto. José. Voy un momento. Opción A. Correcto. Aquí nos está diciendo, necesitamos crear recursos, pero también necesitamos crearlos en un orden en específico basado en las diferentes dependencias, ¿verdad? Yo no voy a crear primero la máquina virtual y después la red, porque probablemente me error, no tengo dónde colocarla. Entonces vamos generando dependencias y vamos generando paralelismo a nivel de infraestructura como código. En este caso, ARM es la solución nativa de Microsoft. Ustedes pueden utilizar
soluciones como Terraform, ¿verdad? Para hacer toda esa parte de la gestión de script. Esta ya la habíamos respondido. Esta también. Ok. Kevin. Esa también me parece que ya la hemos respondido. Ah, ¿verdad? Sí. Sí. Era Sí, la es- CLI. Eso la dije yo, sí. Ok. Esto ya lo hemos... Sí, esa también sí. Esta, ¿no? Adelante. Esa no dice, do you need to create a custom solution that's solvable to trigger the scaling function of scale how bien demás to build a solution. Está heavy. Yo Sí, diría está. que digamos, por ser una parte de autoscaling que lo triggeré, yo tiraría el advisor, Está pero no complicado. sé. Porque ese Sí. tema Scale Up y Scale Down es básicamente la posibilidad de manejar escalamiento vertical y horizontal. A nivel de máquinas virtuales se maneja únicamente vertical. Cuando hablamos de horizontal lo pueden implementar en App Services, pero no está aquí. Em, Está complicada realmente. Pero ¿cuál quiere responder? Advisor. Recuerden que el Advisor les da a ustedes la posibilidad de la gestión de los pilares, ¿verdad? Sí, no sé si es que con el health me dice los servicios está bien o mal o cuando hay estas Suena barras más, programadas, más yo- monitor, ajá. suena más Yo diría registro monitor, sí, ¿ves? Ujú. Porque realmente el monitor es el que hace la recolección de la data de telemetría, ¿verdad? No es propiamente que hace el escalado, por así decirlo, pero sí el que recibe la data. Entonces está complicada esta. Ok, seguiría Don Oscar, pero este ya lo habíamos hecho. Ok, nos dice Don Oscar, esta no la hemos hecho. Sí. Más o menos sí, pero de manera diferente se planteó. Sería el Azure Service Hub. Correcto. Aquí lo que estamos identificando es mantenimiento planeado y para componentes que son críticos, ¿verdad? Entonces, lo correcto desde la perspectiva de gestión y gobernanza es que la persona responsable de la administración de servicios de nube o los responsables estén constantemente chequeando el Service Health y también los Health Recommendations para entender si ahí va a haber algún outage con un servicio, alguna actualización que pueda generar un alto impacto en las aplicaciones, ¿verdad? Bueno, Advisor ya lo hemos hablado, Monitor y Log Analytics también lo hemos descrito. Ok, seguiría Raquel. Ok, voy para leer. Mm, storage. La compute. No, no sé. Sí. Sí, de hecho, Compute y Storage normalmente les van a vender servicios de storage, de compute, de networking. Colocation normalmente es ejecutada por los proveedores de data centers locales, ¿verdad? Y Application Development, definitivamente los proveedores de nube. Puede ser que sí, hay alguno que el servicio, ¿verdad? Pero no les dan el servicio de desarrollo de software. Ahí de aplicación. Compute vendría siendo igual como que una virtual machine o serían diferentes tipos. Es que realmente el concepto de compute aplica para todas las cargas de trabajo que requieren, por ejemplo, memoria, RAM y todo esto. Entonces, si yo digo compute, estoy hablando de máquinas virtuales, estoy hablando de tecnologías en plataforma como servicio, como bases de datos SQL, porque Ok. recuerden que al final todo se ejecuta en una máquina virtual, ¿verdad? Termina siendo cómputo. Ujú. Perfecto, gracias. Gusto. Raúl. Sí, voy.
Por consumo diría que la 3 y la 4. 3 y 4. Ok, vamos a ver. Un modelo por consumo básicamente es Pay as you go. Ok, nos dice que no tendríamos costes por adelantado, efectivamente. Recordemos que los modelos por consumo son un esquema OPEX, ¿verdad? De gastos operativos. Nos dice que requiere la compra y administración de infraestructura física. Definitivamente no. Estamos yendo hacia un servidor, hacia un servicio completamente de nube pública, ¿verdad? La habilidad de detenernos de pagar por recursos que ya no necesitamos. Efectivamente, cuando estamos trabajando en el esquema Pay as you go, básicamente podemos detener los recursos, eliminarlos y dejamos de pagar. Sigue siendo un esquema OPEX y nos dice altos gastos de capital. En este caso, comprar infraestructura en premisas y decir, mira, nos vamos a gastar $500,000 en un montón de servidores, memoria y storage, termina siendo un CAPEX y no es parte de la característica de un modelo por consumo. La correcta debería ser la 1 y la 3. Ok, me respondió don Raúl. Ricardo. Bueno, y ya esa se la respondí hace un momento. Sería la B. ¿La B o la D? ¿B de bueno o D de dedo? Capital, no, la B, la B. Ujú, correcto, acabamos de hablarlo, ¿verdad? Son costos por adelantado, ¿verdad? Que incurren las organizaciones y que normalmente son un poco inflexibles y es un poco complicado de proyectar, ¿verdad? Los requerimientos a nivel de infraestructura que podamos tener. Ok, don Sergio. Hey, Valerla, the person who found the resource quickly as business requirement is full. Unity, la primera. Okay, deploy and configuring cloud-based resources quickly as business requirement change is called. Ok, agilidad. Correcto. Sí, básicamente cuando hablamos de poder desplegar recursos de una manera rápida, es uno de los beneficios que da la nube. De hecho, los 4 son beneficios de la nube, por si en algunos momentos se los preguntaron, ¿verdad? Agilidad, escalabilidad, elasticidad en los recursos y el tema de alta disponibilidad. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y aquí nos explica, la escalabilidad significa que podemos agregar RAM y CPU a través de procesos de escalamiento vertical horizontal, como hablamos hace un momento, ¿verdad? La elasticidad se refiere a que podemos configurar servicios de nube para tomar beneficios del auto-scaling, ¿ok? Y bueno, alta disponibilidad ya hemos hablado, ¿verdad? Las zonas, de los availability sets, de los virtual machine scale sets e inclusive de la replicación entre regiones. ¿Ok? Seguiría de nuevo Alejandra. Bueno, acabo de darme cuenta que no nos salieron casi, llegamos por la 36 antes y se repitieron muy pocas, se repitieron como 20 preguntas o 15 hasta el momento. Entonces, sí, por ahí les recomiendo aplicar el examen varias veces. De repente le encuentran diferentes preguntas. Adelante, Alejandro. La 1. Okay. What are cloud-based backup services, data replication, and geo-distribution features of? Correcto. Definitivamente, ¿verdad? Cuando hablamos de un plan de recuperación de desastres, necesitamos tomar en consideración servicios de backup como Azure Backup, ¿verdad? Pero también el uso de Blob Storage, que veíamos que es uno también de los servicios que nos permite administrar respaldos dependiendo del tipo de aplicación. Cuando hablamos de Data Replication y distribución global, hablamos de Azure Recovery Services, ¿ok? En el caso de las máquinas virtuales, pero también nativamente tenemos algunos servicios que soportan la replicación, como lo es el caso de los Managed Instance, los Azure SQL Database, nativamente los Storage Accounts que les permiten la replicación GRS, que es redundancia global, o RA-GRS, que es redundancia global de solo lectura. La parte de la elasticidad de aplicaciones definitivamente no, un plan de reducción de costos tampoco, y un deployment de cloud híbrido, pues ahí no estaríamos teniendo escenarios de replicación y geodistribución. Alejandro.
Por ahí, don Alejandro. Sí, Ah, Correcto. Recordemos que a nivel de lo que es alta disponibilidad de los recursos, habíamos revisado un cuadro, ¿verdad? Donde entendíamos que nos ofrece un 99.9999 o un 99.9, o que el único servicio que nos ofrece un 100% de alta disponibilidad es Azure DNS, ¿verdad? Es importante entre las estrategias, cuando nosotros estemos haciendo los compromisos con negocio, entendamos cuál es el SLA requerido a nivel de negocio y transmitamos eso en la infraestructura completa. El SLA que yo siempre le voy a entregar en el negocio es el del componente que brinde un menor SLA. Por ejemplo, si ustedes tienen 10 componentes en su aplicación, 9 de ellos dan un 99.9999, yo no lo promedio, ¿verdad? Y uno de ellos da un 97, el SLA de la aplicación es 97, ¿ok? Porque es el impacto que podría tener siempre y cuando sea dependiente, ¿verdad? A nivel general la aplicación de eso. ¿Ok? Brandon. Ok, voy a leerlo. Elasticidad sería Hace la un D. momento, hace un momento lo describimos, es correcto. La elasticidad les permite a ustedes hacer escalamiento automático, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? No solamente crecer, sino decrecer la aplicación en función a las necesidades de demanda que tenga la misma. Ok, Cristian. Vamos a ver. Tres. Es geolocalización, ok. In cloud computing allows you to deploy application to regional data centers around the world, correcto. Así es, aquí estamos hablando de geolocalización, ¿verdad? Diferentes data centers en 6 continentes que tenemos en este momento disponible. Daniela. Wait. Which cloud service model provides you with the most control over the hardware that runs applications? La primera, creo. Which cloud service model provides you with the most control over the hardware that run applications? Sí, digamos que de la perspectiva de la matriz de responsabilidad compartida, ahí lo que ustedes están recordando iniciando en la capa del sistema operativo, como nos está diciendo que cuál es la que nos da más control, y pues la lógica es que infraestructura como servicio, porque conforme vamos creciendo, luego a PaaS y luego a SaaS, vamos perdiendo la responsabilidad en ciertas capas de la infraestructura y aplicaciones. Edgar. Ok, voy para leer. Operating system. Y la otra estoy bateado. Para ¿Qué nos está diciendo? Ok. platform. User access. No, no sé. Vamos a ver, en plataforma como en el modelo de plataforma como servicio, ¿cuáles dos componentes son responsabilidad del proveedor de nube? ¿Ok? Básicamente, en la matriz de infraestructura como servicio, el fabricante, el proveedor de nube es responsable del hardware, de la capa de networking también, todo lo que tiene que ver con infraestructura física, ¿verdad? Entonces, ya en IaaS, esto es responsabilidad de el cloud service. Claramente, en PaaS también y en SaaS también. Entonces, esta sería uno. En IaaS seguimos siendo responsables del operating system, ¿ok? Ya en PaaS no somos responsables de esa capa y en SaaS tampoco. Information and Data y User Access sigue siendo responsabilidad
en todos los modelos, ¿ok? Todo lo que es autorización, porque recuerden que desde la perspectiva de identity o de gestión de identidades tenemos los procesos de autenticación y los procesos de autorización, ¿verdad? La autorización sigue siendo responsabilidad del cliente, en este caso, y toda la parte de los datos e información siempre van a ser responsabilidad de ustedes. Entonces, lo correcto es sistema operativo y red física. Ok. Fabricio. Sí, ya te digo. Creo que sería la C, Software as a Service. Ajá, correcto. Así es. Y eso no es solo aplicable para servicios en Azure, ¿verdad? Eso es un concepto más de el modelo, digamos, de gestión de software como servicio. Normalmente son suscripciones mensuales o anuales, ¿verdad? Nunca vamos a tener, bueno, normalmente no pasa, ¿verdad? Pero no hay un pago ahí único para poder gestionar este tipo de infraestructuras. Ok, Gustavo. Sí. Software as a service. Okay, dice, your organization is building a custom application. You need to focus on application. Do you want to Platform, ¿no? platform, me parece. Platform, sí. Me parece platform porque aquí lo que nos está quitando es configuration y management of servers únicamente, que es algo que sí tenemos que hacer en IaaS. Sí. Correcto. Ujú. De hecho, lo que dice es que usted va a construir una aplicación. Correcto. Tiene que construirla. Y por software ya se la han hecho. Por infraestructura le dan, se tiene que configurar todo. Ya, claro. Exactamente, tal cual. Ok, esto está interesante. Jeffrey, ¿cuál modelo usa Microsoft 365? Exchange, SharePoint, Teams. Yo diría que la tercera. SAS, correcto. Un modelo básicamente donde ustedes no tienen acceso a nada de la capa de infraestructura, redes, absolutamente, ¿verdad? Y por último, which type of cloud service are virtual networks? Esa le toca a Jorge. Infrastructure as a Service. Correcto. Ahí estamos llegando a una capa de gestión, ¿verdad? A nivel de red. Que vamos a ver cómo nos fue. Ok, básicamente aquí vemos, nos sacamos un 98, no me acuerdo cuál fue la que fallamos, pero aquí ustedes pueden entender las tres categorías, ¿verdad? Que eventualmente tendrían desde la perspectiva de Script Cloud Concepts, servicios y arquitectura y administración y gobernanza, ¿verdad? Que fallamos una específicamente acá. Vamos a ver cuál era la que fallamos. Aquí se Eso no supone. sirve. Yo creo Y que No lo sirve, estamos no sirve. sufriendo. Yo lo quise ver también y no pude. A ver, ahí nos jodió Microsoft, ¿ok? Pero algo que sí noté, para que lo tomen en cuenta, es que sí son totalmente diferentes. Al final sí, sí nos cambió completamente las preguntas. Entonces, una de las primeras recomendaciones que les daría es apliquen el examen varias veces, ¿verdad? Para ver cómo les puede ir por ahí. Otro tema, bueno, a nivel de Internet hay bastante contenido disponible. Como les decía, como recomendación, siempre basen sus respuestas en la que implique un menor esfuerzo administrativo. En el examen real se van a encontrar preguntas donde todas las respuestas son correctas, ¿ok? Y a veces uno dice, puña, pero esa respuesta era correcta. Entonces tengamos en claro ese tema de el esfuerzo administrativo. También tomen en consideración que en los exámenes de Microsoft, a pesar de que se pasan con 700, en este caso de 1000 puntos, normalmente tienen 50 preguntas, a veces traen 44, a veces traen 48 y no todas las preguntas valen lo mismo. Entonces, asumiendo que son 50 preguntas, uno pensaría que cada una vale 20 puntos y normalmente vaya haciendo sus cálculos internos para conseguir el objetivo de los 700 puntos, pero Microsoft a veces distribuye preguntas de un valor de 5 y otras de un valor de 40, ¿verdad? Entonces tomen eso en consideración. Como ven, es un examen bastante sencillo, es un examen de mucha teoría. A veces puede traer uno que otro laboratorio, ¿ok? Es muy raro que en Fundamentals vengan laboratorios, pero podría pasar. Mi recomendación para quienes ya han aplicado algún tipo de examen de recomendación,
está la plataforma de Exam Collections, ¿verdad? Y también Practice Test. También pueden buscar test de práctica para lo que son exámenes de AZ900. Por ahí se van a encontrar algunos contenidos. Bueno, está en Udemy, pueden encontrar PDFs con algunas preguntas, ¿verdad? Que podrían por ahí ayudarles a fortalecer el tema. Básicamente, y como ven, esto ya es un examen bastante amplio y probablemente está recopilando preguntas de muchísimos exámenes a nivel histórico. Probablemente ustedes apliquen el examen y ninguno tenga las mismas preguntas, entonces sí es importante ir por ahí. Vean que en el esquema no todas son de selección únicamente, ¿verdad? Hay preguntas de sí o no, ¿ok? Dentro del examen. También hay preguntas de drag and drop, ¿ok? Pueden básicamente aplicar esto. No sé si este les da acceso a las 418 preguntas, me parece que sí. Si fuese el caso, genial, porque entonces no hay que hacerla. Claramente requieren un poquito de tiempo para poder aplicarlo, ¿verdad? Ya no es lo mismo hacer 50 que 400. Entonces, por ahí sí les recomiendo por poder explorar esto, ¿verdad? Sí, básicamente aquí lo que no les permite es seleccionar la respuesta, pero sí les permite verlo, ¿verdad? Entonces podría ser que lo vayan viendo. Entonces no requiere gasto de capital. Sabemos que esto es una red pública, provee control completo sobre la seguridad, podría ser la nube privada y provee una selección entre on-premises y cloud, la nube híbrida, ¿verdad? Entonces ya ahí ustedes pueden ver los diferentes esquemas para tener cada una de las explicaciones. Si este examen está completamente disponible, pues les recomiendo que lo puedan aplicar. Entre más preguntas de prueba generen, más fácil y más probabilidad van a tener de pasar el examen. Lo más importante aquí es que entiendan no solamente cuál es la respuesta correcta, sino cuáles son las incorrectas y por qué son incorrectas, ¿verdad? Entonces siempre consuman el contenido relacionado a la explicación de la respuesta que se están dando. Recuerden que Microsoft normalmente, y lo vimos ahorita en el examen que aplicábamos de la parte de defensa en profundidad, al final era la misma pregunta, pero planteada diferente, ¿verdad? Antes nos daban la descripción, la respuesta y nos preguntaba qué era, y luego nos preguntó la descripción de defensa en profundidad. Entonces, eso es algo que normalmente se van a topar. Tienen que ir viendo, esa es una de mis recomendaciones, van a ver hasta dónde llegan. Igual a nivel de internet hay bastante contenido para hacer estas prácticas. 400 preguntas me parece que es demasiado exagerado, pero bueno, cada quien determinará cómo quiere por ahí generar sus prácticas. Ahora sí, tenemos espacio de consultas. ¿Alguien tiene una consulta? ¿Se aclararon las que tenían en el examen que aplicamos? Las mías sí se me aclararon, gracias. Ok, perfecto. Leonardo, usted sabe al final cómo quedamos en hacer el examen? O sea, ¿cuál sería la mecánica? ¿Tendríamos que ir a algún lugar o cómo sería? Les comento cómo es. En eso nos va a apoyar la otra semana el compañero Marlon para empezar a agendarlo. Entiendo, Marlon, que se había pedido 2 semanas después de finalizado el curso que se aplicara el examen. ¿Es así o me equivoco? Sí, correcto. Ok, Solicitarán 2 entonces, semanas luego de finalizar el curso. técnicamente, durante esas 2 semanas, nosotros la otra semana deberíamos empezar a gestionar y coordinar todo, y esas 2 semanas les daría a ustedes tiempo de practicar, ¿verdad? Por ahí podrían decir, bueno, mira, voy a invertir media hora en aplicar 20 preguntas por día, 30 preguntas por día, para ir fortaleciendo el conocimiento. Hay 2 formas de aplicar los exámenes: Proctored y en un centro de certificación. Y pues ahí vamos a tener que probablemente reunirnos con el equipo de RH para entender cuál va a ser la preferencia de cada quien. Yo sí les recomendaría Proctored, nada más ahí hay una serie de requerimientos, ¿verdad? Del lugar donde vayan a aplicar el examen, no pueden haber nadie más, por ahí se hace una prueba, los exámenes se aplican con Prison View, los registros a los exámenes se tienen que hacer individualmente. Vamos a ver si se les entrega un voucher o si con cada uno de ustedes se hace el proceso de registro al examen. ¿Por qué razón? Porque si aprueban la certificación, eso se va a vincular a algo que se llama un MCPID personal, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes lo vinculan a un correo de hotmail.com, inclusive Gmail ya creo que es soportado por SAML, entonces es un registro personal, ¿verdad? No lo podemos registrar nosotros. Como les digo, la recomendación es Proctored. Habría que, no sé dónde viven todos, entonces habría que ver si dentro de las ubicaciones de ustedes hay centros de capacitación
disponibles. No sé y no creo que todo el mundo tenga la oportunidad de aplicar el examen el mismo día, en la misma hora, porque pues hay ciertas limitantes, ¿verdad? Hay que ver a nivel de Microsoft cuáles son las disponibilidades y los cupos que van habiendo. Proctored, ¿qué es? ¿Es desde la No, casa o es ir a un lugar? desde la casa lo pueden aplicar. Lo que pasa es que es delicado, ¿verdad? En Ujú. Proctored, digamos, a ustedes les piden activar la cámara, no pueden tener nada sobre las mesas, entonces tienen que tener un espacio en su casa o en la oficina. Si entró alguien a la habitación, les anulan el examen, o sea, inmediatamente. Entonces sí, normalmente tienen que tener cuidado, se los digo, porque a mí ya me pasé que apliqué un examen, me abrieron la puerta y me lo anularon. Entonces, por ahí todo eso, ¿verdad? Los hacen pasar con la foto por toda la habitación, atrás, adelante, al lado, al otro lado. Y se Tienen que escuchan sonidos también. puede ser también, si se escuchan a alguien que ya les habla, etcétera, etcétera. Ese Proctored no es solo de Microsoft, otras fabricantes aplican ese mismo esquema de trabajo. Entonces, va a ser lo que cada uno prefiera. Como les digo, ya la disponibilidad, estamos a 2 semanas de iniciar. Puede ser que unos lo hagan en 2, puede ser que otros lo hagan en 3, dependiendo de la disponibilidad de espacio y como prefieran hacerlo, ¿verdad? Bien. Ahí otra sería ver cómo hacemos para condicionar ahí el trabajo y aprovechar la semana en la que estamos. Si fuera el ¿Cómo? caso. Bueno, Disculpa. el que tal vez en nosotros en la oficina, tal vez podríamos acondicionar un cuarto o algo, como para poder aplicarlo desde la oficina. Y nosotros vamos por lo menos una semana al mes a la oficina, entonces tal vez en esa semana aprovechar. Pero hay que discutirlo con él. Claro, ahí lo complicado sería alinear que por ejemplo, cómo aplicar y en qué horario los exámenes, ¿verdad? Porque si solo hay un espacio y somos 15, 18 personas, pues no pueden estar todos en el mismo lugar. Entonces sí, lo complicado ahí sería alinear eso. Pero hay que Y coordinarlo ahí. el internet es medio waze algunas veces, entonces Sí, todo se cierto. llama con video a la vez. Eso Tenés también es, sí, eso también es súper importante porque si ustedes no se aseguran de que ellos les van a dar cuando se inscriben un simulador de examen que básicamente les permite a ustedes hacer pruebas de la cámara, del micrófono y se recomienda que se conecten 30 minutos antes de la hora pactada. Si ustedes no están conectados al momento, les suspenden el examen también y no se puede reprogramar. ¿Ok? Entonces sí es importante que ese día que vayan a aplicar se aseguren de que su computadora tiene la cámara funcional, que el audio está funcional, que tienen toda la información, ¿verdad? Disponible, por así decirlo. Tengan también los documentos de identificación a mano. En algunos casos se los van a solicitar, entonces ténganlo por ahí para que no tengan que salir de la habitación porque eso también puede provocar la anulación del examen. No suena negocio esa vara, entonces. Sí. Ya a mí me ha pasado, por eso les digo todos esos temas. Ya me pasó una vez que me quedé sin cámara, etcétera, etcétera. No promete. Es mejor ir a un centro a hacerlo, centro centro, sí. autorizado a hacerlo. Sí, puede ser que ahí se coordine con el centro autorizado. ¿Cuánto tiempo quedan por las 50 preguntas? Vieras que yo creo que son como 1 hora y media o 2 horas para responder todo el examen. Realmente, si ustedes practican por lo menos un examen de unas 150 o 200 preguntas, pues pueden durar 40 minutos haciendo la prueba completa. Ya uno va no les voy a decir que se aprenden las respuestas, ¿verdad? Pero como vieron es un contenido bastante, digamos, como es pura teoría, es hasta cierto punto sencillo. Hay algunas que sí son de analizarlas, Sí. pero como 2 horas. Creo que las de Cloud Guru, las pruebas que están en Cloud Guru, esos son por tiempo, entonces uno puede medio ver. Ahí está el Cloud Guru disponible para que el que quiera hacer esos exámenes. Cloud Guru ustedes lo tienen interno, me imagino. Sí, correcto. Ok, sí, muchísimo más bueno. Ok, perfecto. No sé si hay alguna otra duda. Yo quería verificar a ver si pudieron ingresar a los links que les compartí ayer de las sesiones anteriores. No sé si pudieron verificar. Yo no entré, pero voy a intentarlo ahorita. Sí, no, pero ya le decimos. Sí, Ya, sí, sí. yo sí pude.
Ok. Sí, yo no revisé todos, pero sí como un par y sí pude. Compartamos, listo. Marlon, el de hoy para ver. Sí, yo les comparto ahorita, terminé de grabar la sesión, les estaré compartiendo el link de la reunión de hoy. Genial, Excelente. muchísimas gracias. Creo que estaríamos entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y un placer. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, con todo gusto. Espero si luego definen una ruta de certificación a la parte Administrator, Security, DevOps, estarlos ahí conversando con ustedes también. Perfecto, muchísimas Excelente. gracias. Muchísimas Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.